Hoy quiero hablarles de un webtoon. Se llama The Horizon y lo odio. Seguramente nadie lo conoce. La verdad ni recomiendo que lo lean. Solo sé que lo leí porque un amigo me dijo que era muy bueno. Y la verdad, sí lo es. Pero aún así lo odio. Tengo ira, coraje simplemente de forzarme a continuarlo, a querer terminarlo porque es una historia que solo te transmite tristeza. The Horizon trata de una guerra que no sabes ni cómo empezó. No sabes quién está luchando. No sabes cuál bando es el bueno o es el malo. No sabes el lugar donde sucede. No sabes nada, ni te explican nada. Solo sabes que existe y que hay gente sufriendo porque la verdad no importa cuál sea la justificación a este conflicto. Cuando ves que hay gente muriendo, mires a donde mires. Recuerdo que un panel del cómic me marcó especialmente. Dos huérfanos despiertan. Todo está tranquilo. Están en la mitad de la nada. No hay nada que temer. Pero en un parpadeo llega la guerra. Dos ejércitos aparecen en la mitad y empiezan a matarse entre sí. Tú, como los niños, no sabes, no entiendes qué está pasando. No comprendes ni siquiera qué hacer. ¿Moverse? ¿Pedir ayuda? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Correr? No. Solo contemplar. Ver que hay gente siendo asesinada frente a ti y no puedes hacer nada al respecto. Sentir que eso no está bien y que es triste. En el final del capítulo no sabemos quién ganó la batalla. Tampoco importa las consecuencias de esta. Solo que fue otro día más en un mundo donde ya nada tenía sentido. Uno pensaría que eso era un capítulo especial, que era el clímax de algo más grande, pero no. Solo es una escena del primer capítulo y una de muchas que dependerá de ti si tienes la fuerza de leerlas. Este es un manga que te hace sentir agobiado, cansado, de que las cosas sean así, de que este infierno siga página tras página, día tras día, que los protagonistas no puedan tener un solo maldito día feliz. Porque en la guerra no hay días felices. En ella lo único que existe es la miseria. Pero tú quieres guardar esperanza, que ellos encuentren un escape, pero luego es que en realidad ellos ya perdieron la esperanza y que tú pronto también la perderás junto a ellos. Hay un diálogo que me hizo replantearme la vida. Era simple, en realidad ya lo había pensado. Golpea duro porque es real, pero era una realidad que no aceptamos porque la vemos tan lejos que sentimos que no es necesario pensar sobre ella, que es una fantasía lejana. Este decía: ¿para qué me sirve sentir felicidad hoy si lo más seguro es que muera mañana? Cuando sabes que no tendrás un mañana, ¿de qué te sirve vivir? Yo lloré. Pensé en el día de mi muerte, pensé en el nihilismo de la existencia. Sentí una tristeza que no tenía razón de sentir porque era ficción, que no me estaban hablando a mí, que esto no era una conversación real, pero aún así sabía que lo que decía tenía razón y me dolía. El personaje que dijo esta frase termina ese capítulo suicidándose. Cuando leía cada capítulo pensaba mucho en la realidad del mundo. ¿Así será la guerra de Siria? ¿La gente de Afganistán sintió ese mismo miedo el día que los talibanes conquistaron el país? ¿Podría Venezuela volverse una realidad similar a esta? Sé que hablo mucho sobre que este cómic va sobre la guerra, pero en realidad lo que más hacen en este es caminar, avanzar por un camino que ni siquiera saben a dónde lleva y no esperan que allá donde vayan sea un lugar mejor a donde están ahora. Lo hacen porque era la voluntad de los que los acompañaban. Caminar no es más que un acto de fe para ellos, la voluntad de seguir adelante por los que dejaron atrás. Hay tantas cosas más que me gustaría decir sobre este manga, como el capítulo 17 me destrozó el corazón, cómo me aflige el que ni un solo personaje tiene nombre en este manga, cómo me enseñó que la guerra no es más que asesinato en masa, y el asesinato no es progreso, cómo deberíamos apreciar más poder vivir en un país donde existe la paz. Volveré a decirlo, no fui feliz leyendo este cómic. Hasta tuve una que otra pesadilla en las noches pensando en él. Realmente les pido que si sufren o son sensibles a la depresión, no lo lean. No vale la pena, no sacarán nada de provecho aquí. Y lo que menos quiero después de leer esto, en este mundo,
es ver a otra persona perdiendo la esperanza de vivir. Por favor, no lo hagas. Vive. No sé por qué hice este video. Solo sé que hoy estoy triste. Porque leí un cómic llamado The Horizon y lo odio. Pero me enseñó que este es un mundo aún muy cruel. Y por eso debemos esforzarnos aún más por hacerlo mejor. Por eso intentémoslo. ¿Sí?